Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Hora de apertura económica total. Así lo consideran varios gremios y analistas en Bogotá, preocupados por la grave crisis que siguen afrontando sectores como la gastronomía, los bares, el entretenimiento, la aviación y el turismo. Analizaremos el tema con el presidente de Pro Bogotá. Buenas noticias en la infraestructura. En 15 días será abierto el túnel de la línea. Por fin, una mega obra que tuvo enormes tropiezos, años de retraso y millonarios sobrecostos. El director del Invías nos acompaña en minutos y en Bogotá el IDU también anuncia inversiones por 10 billones de pesos. Polémica por venta del oro. El Banco de la República fue blanco de opiniones encontradas por la venta que hizo de buena parte del oro que tenía almacenado como reservas internacionales. ¿Fue una buena o una mala decisión? Un experto nos aclara las dudas. Y comenzamos hablando de la polémica por la reactivación económica en Bogotá. ¿Debe ser total y ya o debe ser gradual? Para hablar de lo que debe pasar y qué deberían hacer las autoridades distritales y nacionales para sacar adelante a la economía, saludo a esta hora de la noche al presidente ejecutivo de Pro Bogotá, al doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme, gracias. Doctor Pinzón, a esta altura del año, ¿tienen sentido las cuarentenas localizadas, todavía esas restricciones que se mantienen en Bogotá? Mire, yo diría lo siguiente, haber establecido cuarentenas fue una decisión necesaria para evitar que se masificara el contagio y para preparar tanto el sistema de salud como la economía. Pero obviamente eso ha tenido un daño colateral, desempleo, quiebras de empresas y ya una situación muy delicada. Por eso ha llegado la hora de pensar una estrategia que combine los esfuerzos y que permita a la gente salir a trabajar adaptada a las nuevas realidades que estamos viviendo de la pandemia, pero de modo que se genere producción, se genere ingreso, recuperemos empleos y de una u otra manera activemos la economía, porque ya el impacto incluso en materia de recaudo fiscal, entre otras cosas, pues empieza a ser inviable la capacidad del mismo gobierno distrital, incluso nacional, de poder cumplir con los programas. Necesitamos poder trabajar de una manera segura, donde estemos protegidos, conscientes, pero de manera efectiva. ¿Y cuáles sectores, doctor Pinzón, cree usted que ya podrían reabrir de manera segura, como lo dice usted también, y que, bueno, pueden empezar a generar y aportar al PIB, al crecimiento económico de la ciudad? Mire, yo estoy seguro que todos los sectores, si se les dan las instrucciones claras, están listos a cumplir con todos los mecanismos de bioseguridad, llámese tapabocas, sistemas de desinfección, tomas de temperatura, tomas de pruebas, etcétera. Pero es muy importante hacer esto de manera ordenada. Hay sectores que se han afectado más que otros. Por ejemplo, todo lo que es el tema del comercio, todo el tema de hoteles, todo el tema del aeropuerto, la industria asociada al aeropuerto, todo lo que tiene que ver con restaurantes, bares, está tremendamente afectado. Se han perdido ya casi 1 millón de empleos en ese sentido. Entonces, ahí es donde hay que pensar ya en unos protocolos de bioseguridad efectivos, poder empezar a trabajar de manera organizada, pero sobre todo tener un plan que nos sume a todos. Porque este problema no es un problema ni del gobierno del presidente Duque, ni del gobierno distrital de la alcaldesa Claudia López. Es un problema de todos los colombianos y sobre todo que requiere poder entrar a atender a aquellos que están hoy sin empleo, a esas empresas que ya no van a volver a abrir. ¿Cómo podemos generar actividad? Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Le doy un par de ejemplos. Por ejemplo, si generamos la posibilidad de que todos esos planes parciales de renovación urbana se aprueben, pues en lugar de necesitar incluso recursos públicos, podemos con recursos privados empezar a hacer nuevas obras y nueva actividad, nueva construcción, nuevas viviendas que de una u otra manera generan empleo, mueven toda la cadena y generan también tributación, más impuestos que permiten además pues mover toda la cadena. Mi gran recomendación es que este tipo de planes los hagamos sumándonos todos. El gobierno nacional, el gobierno distrital, el sector privado, el pequeño empresario, mediano empresario, gran empresario, el independiente, la sociedad civil, para que sea un plan
que podamos manejar entre todos. Es que recordemos, estamos ante el golpe económico más grande de la historia. Este no es de otra dimensión. Y si bien es cierto, la pandemia continúa, pues hay que poder adaptarnos ya a esa realidad de la pandemia, trabajar de manera segura, trabajar todos articulados, sin protagonismos de nadie, pero al final recuperar la calidad de vida e incluso preparar a esta ciudad para un mejor futuro. Temas de conectividad digital, sí, temas de zonas económicas especiales para atraer inversiones, empresas que se quieran salir de China, de Asia y quieran estar aquí. Pues eso es lo que tenemos que crear, un ambiente para que todo eso pase y esto sea empleo y actividad. Doctor Pinzón, habla usted del empresariado de la capital de la República. ¿Tiene algunas cifras de qué tanto se ha dañado el tejido empresarial? ¿Cuántas empresas han cerrado para siempre, temporalmente? ¿Y qué tan difícil será recuperarlo? Pues mire, el tema es muy duro. Hay muchas empresas que todavía están con esperanza, viendo si logran reactivarse. Bogotá tiene alrededor de 450.000 empresas registradas más o menos al final del año 2019, entre grandes empresas, que son la minoría, medianas empresas y pequeñas empresas, que son la gran mayoría. Uno estima que un porcentaje muy alto de esas empresas simplemente ya no va a poder volver a abrir. Hablando, por ejemplo, el otro día con bares y restaurantes, nos contaban que ya muchos bares y restaurantes simplemente no van a abrir más. Hablaban de cerca del 30%. Entonces, eso ya es un impacto muy grande. De 200.000 empleos que genera ese sector, se estima que ya hay 120.000 personas que están desempleadas. Entonces, ya es un impacto real. Y cuando miramos las cifras de Bogotá, mientras el desempleo nacional en junio fue 19.4% en todo el país, en Bogotá fue de 23.4%. Es decir, el impacto está siendo mayor acá. La economía cayó menos 15.7% en el segundo trimestre del 2020, siendo la peor caída en la historia desde que hay registro estadístico en el DANE. Así que uno espera que Bogotá, que ha tenido más restricción, que ya tiene una tasa de desempleo muy alta para el mismo periodo, pues incluso esté en una situación de deterioro económico un poco mayor. Pero esto no es para darnos golpes, ni para criticar a nadie, ni para ponernos en una tónica de qué mal se hizo o no. No, aquí se adoptaron las medidas que fue necesario en un proceso donde nadie estaba preparado y Bogotá le ha ido mejor en términos de muertes por millón de habitantes que Nueva York, que Madrid, que casi todas las capitales latinoamericanas. No así en el país, pero ahora lo que necesitamos es balancear esto y tenemos que atender este reto de desempleo, de 1 millón de desempleados en Bogotá, de 4 millones de desempleados en el país. Tenemos que atender de una u otra manera cómo recuperar puestos de trabajo, cómo recuperar actividad, porque si bien es cierto los recursos de gobierno que de alguna manera dan alguna plata para los 160.000 pesos que le están llegando a las familias más vulnerables, bueno, eso es una buena atención y se le reconoce al gobierno que haya movido esto en cerca de 3 millones de familias en el país. Claro. Pero es absolutamente insuficiente. La única solución es empleo real y permanente y por eso ya hay que armar un gran plan de actividad de recuperación económica, claro, que sume a todos los sectores. Doctor Pinzón, muchas gracias, que tenga una feliz noche, gracias por haber estado aquí en Signo Pesos. Hombre, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos ven. Hablando de la problemática de la capital del país, que representa una cuarta parte del tamaño de la economía. Y una buena noticia para la infraestructura colombiana. En 15 días aproximadamente será una realidad el paso por el túnel de la línea. Para hablar de esta mega obra que por fin se está concluyendo, saludo al doctor Juan Esteban Gil, director del Envías. Doctor Gil, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Víctor, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos. Bueno, lo veo allá en el túnel de la línea. ¿Cuándo será la inauguración, el día exacto? Así es. Así es, estamos aquí desde la Cordillera Central, de fondo del túnel de la línea. El 4 de septiembre, este proyecto será puesto al servicio de los colombianos. Doctor Gil, hay muchos mitos alrededor del túnel de la línea que lleva más de 10 años, más de 20 años, otros que dicen que más de 30 años, inclusive desde que se empezó a pensar en este proyecto. Exactamente, ¿cuál fue el retraso que tuvo esta importante obra de infraestructura? No, Víctor, es que conectar el centro del país con el suroccidente del país en el principal corredor comercial ha sido un sueño de hace más de 100 años. Desde 1912 venía hablando del proyecto
sacaron leyes en 1920, 1930, y muchos vinieron a estudiar, pero como era atravesar la cordillera central, como era cruzar una zona que nunca se había atravesado a través de un túnel, requería de muchos estudios que estudiosos del mundo, de Holanda, de Japón, de Francia, vinieron acá y decían que era inviable construirlo. Por eso es que en el año 2009 comenzó la construcción del túnel y 11 años después lo pondremos al servicio de los colombianos. Cuando inició el gobierno del presidente Iván Duque, el túnel iba en un 56% de avance y la obra estaba totalmente paralizada. En estos 2 años de gobierno, con la decisión del presidente Iván Duque, se logró el 44% de avance del proyecto. Se logra terminar y poner al servicio de los colombianos la obra de infraestructura de transporte más importante que se ha construido en la historia de Colombia. Doctor Gil, ¿por qué no nos cuenta más sobre las características del túnel? ¿De dónde a dónde va? Para las personas que de pronto no conocen la región, ¿lo podemos comparar con un túnel de qué dimensiones, en qué otro lugar del país o del mundo? Este es un túnel único en el país y es el túnel para carreteras primarias más largo del continente. Son 8 kilómetros, 600 metros de longitud. Es en la carretera entre Bogotá y nuestro puerto en el Pacífico, pero a la vez en nuestra carretera internacional que comunica a Caracas con Bogotá y de Bogotá hacia Quito. En ese corredor se encuentra el Alto de la Línea, que era el cuello de botella de estas autopistas continentales. Este proyecto está en el sector puntual del cruce de la cordillera central, una zona de reserva forestal. Normalmente los vehículos tenían que subir a los 3.300 metros sobre el nivel del mar y ahorita a través del túnel vamos a pasar a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es una carretera entre Cajamarca y Calarcá, que es lo local que está conectando, de 30 kilómetros, en donde en los 30 kilómetros no es solo el túnel de la línea, tenemos 25 túneles, 31 viaductos, 3 intercambiadores viales y 30 kilómetros de doble calzada en lo que es el corredor estratégico más importante para el comercio exterior de Colombia. Doctor Gil, en cuanto a ahorros logísticos, costos operativos para los empresarios, no sé, ahorros de tiempo, ¿cuáles serán los beneficios de este túnel? Son muchos los beneficios. El primero es que vamos a salvar vidas. La vía actual es de 2 carriles, uno en cada sentido. Y esto va a cambiar porque el túnel va a ir en los 2 carriles en un sentido y la vía actual se va a utilizar con 2 carriles en el otro sentido. ¿Esto qué va a garantizar? Que no haya posibilidad de accidentalidad por sobrepaso de vehículos. Y esto va de la mano de otra cosa, ahorros en tiempos de viaje. O sea, vamos a disminuir muertos en la vía, vamos a disminuir accidentes en la vía, vamos a disminuir tiempos de viaje, casi 50 minutos en un corredor que normalmente se debería transitar en 2 horas. Pero adicionalmente, los tiempos de espera, esta carretera al año se mantiene cerrada 850 horas en promedio al año. Estos son casi 2 o 2 horas y media al día. Y es la carretera principal de comercio exterior de Colombia desde la capital hacia el puerto en el Pacífico. Esas 2 horas y media van a desaparecer completamente. Todo esto genera una cosa, y es que la economía del transporte, lo que cuesta hoy movilizarse a lo largo de la vía actual es de 505.000 millones de pesos. Pero con el nuevo túnel vamos a tener un costo de operación de 250.000 millones de pesos. O sea que la economía del transporte tendrá ahorros del orden de 255.000 millones de pesos anuales. Esto representará unos factores muy importantes para la competitividad, pero también para la integración regional entre la mitad del país y la otra mitad del país, que es el suroccidente colombiano. Doctor Gil, una última pregunta. Si le entiendo bien, esto queda muy parecido al viaducto que hay entre Girardot, Melgar, viniendo hacia Bogotá, ¿no? En un sentido, solo se utiliza el túnel. ¿Quiénes van a poder utilizarlo? ¿Los que van de aquí para allá o los que vienen de allá para acá? Así es, Víctor. Los vehículos que van desde el occidente del país, desde el eje cafetero, desde el puerto de Buenaventura, hacia Bogotá, transitarán en la carretera en 2 carriles y entrarán en túnel por 2 carriles. Los vehículos que vienen desde Bogotá hacia el occidente del país llegarán a la zona del túnel y no entran al túnel, sino que toman un viaducto y suben
por la cordillera, pero con 2 carriles. De esta manera, garantizamos todos los beneficios por aumentar la velocidad en el corredor, aumentar la seguridad, acabar con las pérdidas de tiempos de viaje y generar beneficios regionales en la integración con este corredor comercial. Pues doctor Gil, seguiremos hablando en los días de inauguración. Muchas gracias por su tiempo y que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor. Un saludo muy especial para todos. Eso es una polémica, se desató hoy en el país por cuenta de la venta de buena parte de las reservas de oro que hizo en el mes de junio el Banco de la República. Para hablar del tema le doy la bienvenida a José Ignacio López, él es el director de investigaciones económicas de la compañía Corfi Colombiana. Doctor López, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. ¿Fue buen momento, doctor López, para vender el 70% del oro que estaba en manos del Banco de la República? Y se lo pregunto porque las críticas van en este sentido. Cuando se hizo la operación, cuando se vendió el oro, el precio de la onza estaba entre los $1.700 y $1.800. Pero después de vender el oro, pues se trepó el precio del oro a niveles históricos, inclusive superando los $2.000 por onza. ¿Fue buen momento? A ver, Víctor, pongamos un poco en contexto. El Banco de la República, en su manejo de las reservas, no busca hacer una negociación día a día como un inversionista normal o como un trader, buscando ese timing perfecto. Lo que el Banco de la República busca es, con los criterios de liquidez, de seguridad y rentabilidad, manejar las reservas internacionales, que básicamente son el ahorro que tenemos como país. Entonces, yo diría que más que preguntarse por el momento, hay que preguntarse por el criterio. Y creo que el criterio que ha expuesto el Banco de la República es muy sólido, y es que hemos visto una bajada de tasas de interés internacional, y eso hace que sea difícil o sea vulnerable la rentabilidad de las utilidades que tiene el Banco de la República con activos que son más volátiles. Y si bien tú mencionabas que hemos tenido unos aumentos de precio del oro en los últimos meses muy importantes, también es cierto y es importante mencionar que el oro es un activo que tiene una volatilidad muy importante. Es decir, es un precio que se mueve y fluctúa de manera importante en el tiempo. De hecho, el dato que comentábamos en algún momento era que desde que se acabó Bretton Woods, la volatilidad anual del oro ha sido aproximadamente el 19%. Entonces, claramente es fácil decir después, ex post, claro, si hubiera podido vender a un mejor precio, pero bueno, eso es como cuando uno se acaba un partido de fútbol y uno puede decir, bueno, ya sabíamos quién ganó. Claramente, pues con información ex post, pues uno hubiera podido decir, no, el momento de la venta hubiera podido ser mejor. Pero si uno toma en consideración que, uno, el Banco de la República está pensando en estrategias de largo plazo. Dos, realmente el precio al que se vendió no fue malo, es un precio muy superior al de comienzos del año, estábamos en 1.500, muchísimo mejor que el comienzo de enero del 2019 cuando estábamos en 1.200. Entonces finalmente fue un precio bueno, quizás no fue el mejor que después se hubiera podido asegurar, pero con un criterio muy claro, y por eso yo pienso que fue una buena decisión y que uno tiene que juzgar esas decisiones con la información en el momento y no después, siguiendo esta analogía futbolística, no cuando ya sacó el partido, porque así es muy fácil decir, no, pues hubiera podido venderse en otro momento. Claro, es que cuando uno mira para atrás, ¿no? Cuando uno mira las gráficas hacia la izquierda, pues es muy fácil, cualquiera es inversionista ahí, uno dice, no, pues yo compro acá y vendo aquí, facilísimo. Pero en ese momento, y nosotros veníamos reportando el movimiento del oro, uno se para ahí en el mes de junio, inclusive ya estaba marcando precios máximos históricos el oro en ese momento. Olvidémonos de lo que ha ocurrido en julio y agosto. ¿Por eso cree usted que fue un buen momento, fue una buena decisión vender oro en ese momento? Sí, yo creo que fue una buena decisión, porque si nos paramos, como lo dices tú bien, parémonos en esa ventana de junio. En ese momento, el oro ya había alcanzado unos precios históricos, estaba exhibiendo una volatilidad muy alta. Y recordemos que el criterio del Banco de la República es, claro, quiero buscar rentabilidad con mis reservas, pero hay un criterio de prudencia muy importante. Entonces, creo que digamos, la decisión del Banco de la República fue consistente con buscar esa prudencia de, bueno, ya llegamos a unos niveles importantes, pensemos cuál es nuestra vulnerabilidad en el portafolio total, porque recordemos que el Banco de la República lo que busca es mirar esa totalidad de inversiones, pues aprovechemos ese momento para
para recomponer nuestras inversiones. Los colombianos se imaginan que prácticamente las reservas de Colombia están en oro. ¿De qué tamaño es ese colchón del que habla usted, ese ahorro? Y más o menos cómo está distribuido para dimensionar qué porcentaje de las reservas representa el oro. Muy bien, es una muy buena pregunta. Desde hace muchos años el oro no representa una fracción muy grande de esas reservas o de ese ahorro que tenemos. De hecho, incluso antes de este movimiento, en diciembre de 2019, el oro representaba solo 1,2% de todas las reservas, que recordemos están en general en activos seguros, que son títulos del Tesoro americano, títulos de otros gobiernos, títulos que tienen una calificación crediticia alta. Entonces, en general, el oro ya es muy marginal en la participación de las reservas. Muchos países también tienen unas tenencias muy bajas de oro. Claramente, el oro sigue siendo un título o un activo de refugio, por eso sigue siendo parte de los portafolios de los bancos, pero pues es un activo de refugio que tiene la particularidad de que hay unas volatilidades importantes y demás, que además tiene unos costos. Recordemos que este oro que estamos hablando es un oro físico que además tiene complicaciones en sus negociaciones, que tiene que tener una custodia. Este oro no está en manos del Banco de la República, de hecho está fuera del país. Entonces, bajo estas características, lo que hay que pensar es que la mayoría de este ahorro que tiene el Banco de la República o que maneja, que son las reservas, están en activos en moneda extranjera, en activos seguros, en activos líquidos, que son ese colchón que le permite al banco tener la tranquilidad, y a los colombianos que si eventualmente tenemos una salida de capitales o tenemos un problema grande, pues vamos a poder contar con esos activos líquidos que se pueden vender fácilmente para hacer ese colchón. Entonces, hoy en día el oro realmente representa una fracción muy pequeña de esas reservas, e incluso pues ahora con la venta va a representar el 0,4% de todas las reservas internacionales del Banco de la República. Muy poquito. Una última pregunta muy rápida, doctor López. Cuando se hace una venta de oro, decía el artículo de Bloomberg, cercana a los 2 billones de pesos, ¿qué pasa con esa plata? ¿Eso termina invertido en subsidios, en vías, o qué hace el Banco de la República con ese dinero? No, recordemos que esto es una recomposición de las reservas. De hecho, este año las reservas de Colombia han aumentado en 3.500 millones de dólares y valorados en pesos, más de 50 billones. Entonces, lo que hace el Banco de la República es que cuando vende este oro, recibe dólares y probablemente con esos dólares compra otro tipo de títulos, pueden ser títulos del Tesoro norteamericano o de otro gobierno, de tal manera que está recomponiendo las reservas que han venido aumentando y realmente pues siguen siendo parte de ese colchón. Eso no es como una venta que luego se destina a alguna de las funciones que mencioné. Doctor López, muchas gracias por esta explicación y que tenga una feliz noche. Y llega la hora de hablar de los negocios, de las movidas empresariales con Juan Fernández. Juan, ¿cuál es la movida para destacar cerrando esta semana? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy el negocio tiene que ver con las llamadas fintech, estas compañías que sin ser bancos usan la tecnología para brindar servicios financieros. Y ha sido este año uno de los de mayor expansión para esta industria en América Latina y Colombia también, por supuesto, después de ese auge masivo de tecnología financiera, a medida que las empresas innovadoras buscan aprovechar la penetración generalizada de teléfonos inteligentes e Internet para servir de manera masiva a poblaciones no bancarizadas y pequeñas y medianas empresas también. Juan, ¿y qué casos se destacan? Pues Víctor, aparecen casos como el de FinSocial, esta entidad originadora de crédito de libre inversión en la modalidad de libranza y crédito de consumo. Su foco ha sido más de 1 millón de pensionados, docentes públicos y de carreras administrativas a nivel nacional. Se dirigen a ellos principalmente porque en el segmento de los pensionados es estable y los docentes tienen baja rotación laboral, lo que minimiza el riesgo de incumplimiento de pago. Así, el año pasado originó 238.000 millones de pesos en créditos y 435.000 millones en cartera, y también pues ha entrado en otras modalidades para impulsar emprendimientos. FinSocial
con sede en Barranquilla, debe tener unos 22.000 clientes en el país y lo interesante es que sigue recibiendo inversiones para crecer su modelo de crédito y más ahora, cuando la gente en medio de la pandemia necesita dinero. A finales del año pasado cerró una inversión por $125 millones del banco Morgan Stanley, con los que esperaba aumentar su cartera a unos 700.000 millones de pesos este año. El camino sin duda es convertirse en un banco. Pero bueno, Juan, siguen levantando plata, siguen levantando capital. Sí, y lo nuevo está con el cierre de otros $20 millones que vienen de la plataforma suiza Symbiotics, que se suma a otros 11 millones que había otorgado Bancoldex. A compañías como Finsocial se suman también otras que bajo su modelo de fintech se dirigen a varios sectores, ejemplo Sempli de Medellín, que ha recaudado cerca de $24 millones y que inclusive está lanzando una tarjeta de crédito para apalancamiento de capital de trabajo de micro y pequeñas empresas. Y la lista sigue con compañías como Rapicredit, y solo basta ver las más de 100 empresas fintech asociadas al gremio que las agrupa en Colombia y que en el último año creció más del 25%. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre estos ecosistemas fintech en Colombia y cómo sobresalen varias compañías consiguiendo capital en medio de la pandemia. Juan, gracias. Nos vemos la otra semana con más Movidas Empresarial. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente, una cifra bastante grande e importante. 10 billones de pesos y corresponde al monto de las inversiones que anunció hoy el IDU en Bogotá para proyectos de infraestructura. Eso incluye la extensión del sistema Transmilenio, nuevas avenidas, mantenimiento de la malla vial, entre otros. Además, se anuncian por parte del IDU otras obras complementarias, como son la construcción de más cables aéreos, que valdrán 455.000 millones de pesos, y la construcción de ciclorrutas por 800.000 millones de pesos adicionales. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.827 pesos con 27 centavos. Subió 35 pesos con 14 centavos, el dólar más caro de los últimos 3 meses. El petróleo de referencia Brent para Colombia bajó 1,22%, se ubicó en $44 con 35 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para el fin de semana a 1.158.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,04%. La acción más valorizada fue la de Avianca, con una fuerte, importante ganancia de 20,41%. Y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 7,02%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Más de 15.000 accidentes laborales se registraron en el primer trimestre de este año solo en el sector agrícola. Las principales causas fueron accidentes de transporte, caídas de altura, golpes por caídas de objetos, ahogamientos y manipulación del ganado. A nivel general, las cifras de accidentes las presenta la presidenta del Consejo Colombiano de Seguridad. Durante el primer trimestre de 2020 en Colombia, 134.929 trabajadores sufrieron un accidente laboral, 32.496 menos que los ocurridos durante el mismo periodo en el año 2019. Asimismo, el número de muertes en el trabajo durante el primer trimestre de 2020 ascendieron a 92, de las cuales 91 corresponden a eventos por accidentes de trabajo y un caso asociado a muerte por enfermedad laboral. Infortunadamente, nuestros trabajadores rurales ocuparon el primer puesto como actividad con mayor número de accidentalidad en el país durante el primer trimestre de 2020, seguidos por minas y canteras, industria manufacturera y el sector eléctrico, gas y agua. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche y un feliz fin de semana.